Sonido 1, 2, 3. Sonido 1, 2, 3. Sonido 1, 2, 3. Sonido 1, 2, 3. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Celebramos en la iglesia la cátedra del apóstol San Pedro, a quien el Señor dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En el día en que los romanos acostumbraban a recordar a sus difuntos, se celebra la sede de aquel apóstol, cuyo sepulcro se conserva en el campo Vaticano,
y que has sido llamado a presidir en la caridad a toda la Iglesia. Y ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias al Señor de los Milagros, al Señor de Monserrate, a Nuestra Señora de Chiquinquirá, a Nuestra Señora de Fátima, por la salud y bienestar de la familia Sandoval. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, no permitas que seamos perturbados por ningún peligro, tú que nos has afianzado sobre la roca de la fe apostólica, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, a los presbíteros en esa comunidad, yo, presbíteros como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que va a manifestarse, os exhorto. Sed pastores del rebaño de Dios que tenéis a vuestro cargo, gobernándolo no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por sórdida ganancia, sino con generosidad, no como déspotas sobre la heredad de Dios, sino convirtiéndoos en modelos del rebaño. Y cuando aparezca el Supremo Pastor, recibiréis la corona de gloria que no se marchita. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta.
El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, hoy en la iglesia, por fecha 22 de febrero, estamos celebrando esta hermosa fiesta llamada la Cátedra de San Pedro. Estamos celebrando la capacidad que Jesús le ha dado a Pedro de confirmar en la fe a sus hermanos. Recordemos que Jesús le dice esas palabras a Pedro junto antes de su pasión, cuando Pedro, al escuchar a Jesús decirle que iba a padecer y que lo iban a entregar, él dice: aunque todos te fallen, yo estaré contigo y daría mi vida por ti. Y entonces Jesús le contesta: ¿con qué darías tu vida por mí? Antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3. Estoy orando por ti, Pedro, porque Satanás te ha pedido para cribarte, para sacudirte. Pero cuando te restablezcas, confirma en la fe a tus hermanos. Esa es la función de Pedro, confirmar en la fe. Queridos hermanos, hoy celebramos precisamente que tenemos un sólido respaldo. Nuestra fe no es aquella cosa que llamamos un mero cuento o un mero mito, como tenían otras religiones, otros pueblos, los mitos de unos dioses que para poder darle lógica a una teología que tengan o que tenían, pues se inventaban una serie de cosas. Los más famosos son los mitos griegos, de todo ese panteón que tienen allá de más de 3000 dioses, y a cada uno le tenían su mito, y allí encerraban muchas cosas: el tiempo, la vida, la muerte, el mal, las desgracias y una cantidad de cosas, y con eso tejían una serie de historias muy famosas, y eso están en varios libros de los clásicos griegos. Por allá entonces esos mitos
pero son relatos, son, por decirlos así, cuentos que no tienen sustento en la realidad, ni en la historia, ni en nada, simplemente son para dar lógica a algo. Y resulta, queridos hermanos, que nosotros no tenemos eso. Nosotros tenemos, como dice San Pablo, una esperanza viva, no una esperanza muerta, no una esperanza que no tenga ningún tipo de confrontación, es decir, que no tenga cómo comprobarse que sí es de esa manera. Y queridos hermanos, aquí en nuestra iglesia sí tenemos cómo comprobar eso. Todo lo que aparece en la palabra de Dios, todo lo que ha vivido la comunidad cristiana desde sus inicios, todo eso tiene testigos, personas como nosotros que han tenido esa experiencia. Hoy nos relata algunas de estas aquí San Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, hablándole a los presbíteros, es decir, a los que dirigen las comunidades ya de manera concreta, les dice a ellos: yo soy testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que va a manifestarse. Todos aquellos que tuvieron la gran experiencia de conocer a Jesucristo en persona, escucharlo, verlo, tocarlo, San Juan lo expresa de esa manera. Allá en la primera carta, esas 3 carticas cortas, en la primera de ellas dice: lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos escuchado con nuestros oídos, lo que hemos tocado con nuestras manos. Estos testigos, personas que han estado con Cristo resucitado, estos que han tenido esas maravillosas experiencias y son testigos, y son muchos, por decirlo así. El número 12 ya se refiere al pueblo, pero el 12 comenzó exactamente con 12 precisamente. 12 de ellos son testigos de todo el acontecimiento de Cristo, antes de su muerte y luego de su muerte, y sobre todo en su resurrección. Son testigos, y el elegido para eso en primer lugar está Pedro. Pedro fue designado por Jesús como aquel que va a tener esa posibilidad de entre todos los testigos, ser el primero en confirmar en la fe a sus hermanos. Pedro es un hombre que tiene una personalidad bastante especial. Sus rasgos como persona son muy dicientes. Es una persona que toma iniciativa, siempre va adelante, es el primero en contestar, como hoy nos dice el Evangelio de San Mateo capítulo 16. Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le dicen que es un profeta, que Elías, Jeremías, o alguno de los profetas grandes y famosos que ha tenido el pueblo de Israel, alguno de ellos. Pero ustedes, es la pregunta de Jesús, ustedes que han estado conmigo, ustedes que han sido testigos de tantas cosas, ustedes qué dicen de mí. Y en esas cosas supremamente importantes, el primero que siempre expresa algo es Pedro. ¿Qué dicen los demás? Pues los demás se van por las apariencias. Lo que se ve desde lejos, desde fuera de Jesús, eso es lo que expresan. Es un hombre interesante, habla bastante bien, tiene como un don de liderazgo o alguna cosa de esas, y se parece a uno de los profetas. Eso es lo que ven desde fuera. Pero los que han estado con él, los que han participado de tantas palabras y acontecimientos bonitos con él, ¿qué es lo que dicen? Ya en su calidad de testigos, no de lejos, sino testigos de lo profundo. Y el primer testigo de estas cosas siempre es Pedro en todo. Pedro es el que siempre sale adelante. Siempre dirá sus cosas quizás equivocadamente, pero toma la iniciativa. Aquí es el primero en contestar acertadamente, aunque no con todas las consecuencias, porque después de este relato viene el rechazo de Jesús a Pedro, llamándolo endemoniado y cosas de estas. Pedro es el que le dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo.
el primero en reconocer al esperado de los tiempos, al profeta que había de venir, a aquel que es el Mesías. Esos eran los títulos que tenían en el Antiguo Testamento para este mismo personaje. Moisés lo dijo por allá: Dios les va a enviar otro profeta como yo. Y entonces había un profeta esperado, el esperado de los tiempos. También estaba el Mesías, la palabra Mesías, y otro que está muy relacionado, y entonces alguno de esos, el profeta, el Mesías, el testigo, el enviado de Dios, había una serie de títulos allí en el Antiguo Testamento, y entonces Pedro dice: tú eres él. Acertó en todo, el Hijo de Dios vivo. Ahí es el punto más neural del asunto, y por eso en Pedro Jesús reconoce a aquel al quien tiene que entregarle las llaves del reino de los cielos. El reino de los cielos significa el momento en el cual Dios empieza a ejercer su poder, y empezó a ejercerlo por ese hombre, porque es el primero en reconocer la verdad de las verdades. Jesucristo es el Hijo de Dios vivo, el Mesías, el que había de venir. Y entonces a partir de ahí se empieza a construir iglesia. Y entonces recordemos, queridos hermanos, que aparecen unas palabras: roca. Cuando se habla en la palabra de Dios de roca, es aquello que tiene cimiento, y ese cimiento siempre es Dios, como se dice en algunos de los salmos: tú eres mi roca firme, mi salvación. Se refiere a Dios, y en este caso es Jesucristo. Y cuando se le dice a Pedro: tú serás Pedro, es lo que nosotros hoy llamamos el ladrillo, aquello que sirve para construir, el primero de todos esos. Y entonces Pedro es el que inicia la construcción de esa iglesia, aunque se le ha comparado con la roca, porque en griego como que se dice lo mismo, cimiento y ladrillo se dice lo mismo. Para nosotros lo diferenciamos por el lenguaje, por eso cuando lo comparamos en español parece que fueran la misma cosa. Pero la roca es Cristo, como lo afirma San Pablo, y Pedro es la primera piedra viva en la construcción de todo el templo de Jesús, como él mismo lo afirma en una de sus cartas. Entonces, queridos hermanos, Pedro es el primero en la construcción, el primero que tiene el misterio de la iglesia de Cristo, o el templo vivo que él viene a construir. Él lo empieza a conocer, aunque todavía le falta conocer muchas cosas más. Por eso inmediatamente de este texto que no aparece hoy, dice Jesús: pues les voy a revelar el verdadero sentido de este Mesías. Voy a ir a Jerusalén y allá me van a condenar y me van a matar, y al tercer día voy a resucitar. Y Pedro, como siempre, es el primero y se lo lleva aparte y empieza, dice allá, a increparlo, es decir, como a regañarlo. Estás actuando como un endemoniado, no estás diciendo lo que siempre se debe decir, como dijeron la ley de Moisés y los profetas, que el Mesías debe ser un hombre fuerte, muy parecido a todos los que Dios ha enviado a lo largo de la historia, empezando por Moisés, que fue uno que ayudó a salir al pueblo y cosas de estas. Y otro gran personaje, el rey David, debería parecerse a ellos. Pero ¿cómo así que se va a ir a morir a Jerusalén? Eso no es. Y como él pensaba los demás y todo el pueblo. Por eso Pedro acusa a Jesús de estar endemoniado, que eso era causa de muerte en aquella época. Hablar o insultar a Dios o decir lo que no es. Y por eso entonces Jesús tiene que ponerlo en su sitio también. Más endemoniado serás tú y pasa para atrás. Voy primero yo, es lo que le dice allí, porque te conviertes en piedra de tropiezo, o Satanás, como ya lo dijimos en la predicación de ayer. Entonces, hermanos, hoy celebramos a Pedro como el primero entre todos los testigos, el primero el que nos ayuda a construir el templo vivo de Dios. Y entonces una de las características principales de Pedro es esa: identifica, aunque no conoce plenamente, pero sí identifica aquellos misterios y los nombra, aunque el contenido de eso todavía no lo conoce en su plenitud, pero además tiene algo por dentro. Es uno que ama intensamente a Jesucristo.
torpe para expresar ese amor, pero ama con intensidad. Promete con ese amor, aunque después en la dificultad se echa para atrás. Recordemos que cuando le preguntan que si era del grupo de Jesús, le respondió a una de las empleadas allá del palacio, de la casa del sumo sacerdote: yo no conozco a ese hombre, y dijo eso por 3 veces. Pero cuando está con Jesús, todas sus entrañas se conmueven porque ama intensamente a Jesús, aunque todavía no lo expresa de la mejor manera. Es un testigo imperfecto todavía, es uno que ama imperfectamente todavía, pero la acción del Espíritu Santo, como le dijo una vez Jesús, el Espíritu Santo les irá enseñando o revelando la verdad de estas cosas. Eso mismo también pasó con Pedro y con los discípulos. Eso es lo que se nos invita hoy, queridos hermanos, a contemplar. Pedro es el primero en todos estos grandes aspectos que también nosotros debiésemos tener de una u otra forma. Ser testigos de Jesucristo, reconocerlo a Él como lo que es, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. No quedarnos solamente con apariencias externas, como lo dicen algunos que no conocen de Jesús, sino apenas lo que ven por fuera. Sí, es como un buen pensador, es como un buen líder, es como alguien que sabe hacer milagros o cosas de estas, pero son las cosas meramente externas. Hay que conocer a Jesús desde lo profundo, desde lo que Él es, su naturaleza divina. Y la naturaleza de Jesús es ser el Hijo de Dios, el enviado por Dios o el Mesías, el ungido por el Espíritu Santo, el Salvador. Todos estos títulos serían maravillosos que los contempláramos para poder después profesarlos. Y en segundo lugar, ser como amantes de Jesús, en el buen sentido obviamente, con un amor profundo por Jesús. Recordemos que decía San Pablo: yo puedo servir en la iglesia y puedo poner a disposición, como lo hacía él, es que Pablo era así, yo pongo a disposición de la iglesia las capacidades que yo tengo. Yo sé hablar los idiomas de los hombres, así lo decía Pablo, me los sé todos. Le puedo hablar en griego, en latín, en hebreo, en arameo, en lo que sea. Yo le hablo y me conozco toda la ley de Moisés, se la repito entera, me conozco una cantidad de cosas. Tenía una inteligencia impresionante. Puedo hablar hasta la lengua de los ángeles, diría en alguna ocasión, pero si no tengo amor, soy como una campana que solo hace ruido. En ese sentido, queridos hermanos, todo testigo de Jesucristo, simplemente si se queda como testigo, pero no tiene un profundo amor por Jesucristo y por su iglesia, es una campana que hace ruido. Puede entregar, como dice San Pablo también, entregar su cuerpo a las llamas, pero no tiene amor. En San Pedro habían esos rasgos, de manera imperfecta al comienzo, pero poco a poco el Espíritu Santo lo fue perfeccionando hasta que por fin pudo dar su máximo testimonio: morir como murió Cristo. Se le concedió el privilegio de morir crucificado, aunque él se sentía indigno y dijo: denle la vuelta a la cruz, que muera de cabeza, no soy digno de morir como el maestro según la leyenda. Y por eso hay esa cruz al revés, que no es ninguna cruz satánica. Así está en el Vaticano, así está en la tumba de Pedro, la cruz al revés, y muchos, ay, que mire que es satánico. No, es un símbolo de profundo amor, queridos hermanos. Él no es digno de morir como su maestro, pero se le concedió esa dicha, morir como él, porque Pedro logró desarrollar un tremendo amor por Jesucristo y por toda la iglesia, hasta llegar a derramar su sangre. Por eso, queridos hermanos, que no nos quedemos simplemente como observadores a lo lejos, ser testigos meramente de lo externo, sino meternos. Si somos bautizados y pertenecemos a la iglesia, metámonos un poco más, seamos testigos de verdad y especialmente de todo lo que significa Cristo. Cristo como el Hijo de Dios, Cristo como el enviado del Padre, Cristo como el Salvador del mundo,
Cristo como la roca sobre la cual se construye iglesia, y nosotros también como piedras vivas hacemos parte de esa construcción, que son palabras de Pedro en una de sus cartas. Pero lo más importante ahí, aunque lo anterior no se puede quitar, es el amor que hay que tener por Jesucristo y por su iglesia. Si no hay de ese amor, pues queridos hermanos, solamente hacemos ruido, hacemos bulto, pero no más. Pidámosle al Señor que así como le dio a ese poder, por decirlo así, le dio el poder a Pedro de ser el que confirma en la fe a sus hermanos, es el primer testigo lleno de amor que le dice a los demás: sí, así es, este es el enviado de Dios, este es el Mesías, este es el Hijo de Dios vivo. Y cuando Jesús lo confrontó, recordemos para terminar, lo confrontó por 3 veces ya después resucitado, y le pregunta: Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro pues respondió en la medida en que estaba en ese momento: tú sabes que te quiero, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. No llegó a responder que lo amaba, pero eso también hace parte del proceso de amor, hasta que lo reconoció de manera perfecta al final de su vida. Pues queridos hermanos, celebremos hoy en medio de este tiempo de Cuaresma, que se supone que es un tiempo de recogimiento, pues esta fiesta, como otra fiesta que tendremos más adelante, la fiesta de San José, se celebran como si fuera una solemnidad con todas las oraciones como tuvimos hoy. Tenemos el Gloria, por ejemplo, nos vestimos de blanco, cantamos hasta aleluya, porque estas fiestas no pueden pasar desapercibidas, son parte importante de nuestra fe. Ya tendremos la oportunidad el 29 de junio pues, celebrar a San Pedro, el 9 de septiembre celebrar la cátedra de Letrán, ya la Basílica de Letrán, que es la cátedra de Pedro. Hoy celebramos la cátedra, en aquella oportunidad celebraremos, como todos los años, la Basílica de San Pedro, allí donde el obispo de Roma enseña a todo el mundo. Recordemos que decir obispo de Roma es papa, y el papa tiene que ser el obispo de Roma. Entonces, queridos hermanos, regocijémonos el día de hoy y pidámosle a Dios que también, como a Pedro, nos convierta en testigos y llenos de amor, como Él. Bendito su santo nombre. Amén. Hermanos, la fiesta de la cátedra del apóstol San Pedro, columna de la verdad de la Iglesia, contribuya a reforzar nuestra fe y nos mantenga unidos en la plegaria. Digamos juntos: te rogamos, óyenos, te rogamos, óyenos. Padre Santo, concede a tu Iglesia mantenerse edificada sobre la roca de Pedro y crecer hasta la plenitud de Cristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre Santo, te pedimos por el Papa Francisco, sucesor de Pedro, que preside en el amor las iglesias de Oriente y Occidente. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre Santo, haz que el magisterio del Supremo Pastor sea escuchado no solo por los creyentes, sino también por todos los hombres de buena voluntad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre Santo, que el mundo encuentre en la Iglesia Católica una llamada permanente al diálogo y a la reconciliación. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre Santo, condúcenos siempre por el sendero justo, por el honor de tu nombre, guiados por el sucesor de Pedro. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Dios nuestro, que has puesto la cátedra del apóstol San Pedro como principio de unidad en la fe y en la caridad, dígnate sostenerla siempre con el poder de tu Espíritu Santo, para que, pastores y fieles, encontremos en ella solidez y firmeza. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea nuestro sacrificio. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, con bondad las oraciones y ofrendas de tu iglesia, para que alcance la vida eterna, guiada por el apóstol San Pedro, cuyo magisterio lo mantiene en la integridad de la fe, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria, ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti.
que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo, todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por mano de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino,
Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. Cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sea para nosotros alimento eterno. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Señor Dios nuestro, que al celebrar la festividad de la Cátedra de San Pedro, nos has alimentado con el cuerpo y la sangre de Cristo. Haz que este misterio de redención sea para nosotros sacramento de unidad y de paz por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Incline la cabeza para esta bendición solemne. El Dios que os ha edificado sobre el cimiento de los apóstoles por la intercesión gloriosa de San Pedro apóstol, os llene de sus bendiciones. Amén. El que os ha enriquecido con la palabra y el ejemplo de los apóstoles, os conceda su ayuda para que seáis testigos de la verdad ante el mundo. Amén. Para que así obtengáis la heredad del reino eterno,
por la intercesión de los apóstoles, por cuya palabra os mantenéis firmes en la fe. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.